Antes de nada, que no se me olvide, daros las gracias por venir a esta charla. Mala hora después de comer, así que espero hacerosla entretenida para que no se os haga muy pesada la digestión, ¿vale? En primer lugar, permitidme que me presente. Soy Jorge Aguilera. O sea, mi cuenta de Twitter, por si me queréis seguir, aunque pongo ahí de todo, o sea, no es solo de tecnología, Groovy o tal, pongo de todo, así que bajo vuestro riesgo. He escrito algunas extensiones para SciDoctor, están publicadas, hago algún plugin para Gradle. Soy coautor de un blog que habla de Groovy. Aquí me paro un momentito. La charla de hoy va a ser Groovy, pero estoy seguro que si cualquier javero que estéis aquí, si sois capaces de haber hecho algo con struts, que es lo más abstracto que he visto yo, me vais a entender seguramente. No me voy a meter en Groovy a ningún detalle que os vais a perder, seguro que vais a entenderlo. Es súper fácil, ¿vale? No es Groovy técnico, veréis. Como os decía, recupero lo que os iba contando. Hay un blog, 101 Groovy Scripts, en el cual, bueno, pues intentamos ahí escribir algunos scripts y documentarlos de cosas que os puedan venir bien pues, en el día a día, ¿vale? Y también esto es un proyecto que me he hecho Grogle o Grugul o Gragel, no tiene nombre, todavía no sé cómo pronunciarlo, que es un poco lo que voy a contar hoy, que es la unión de Groovy y Google. Y por último, me curo en salud con el disclaimer este de, creo que como la mayoría de la gente que subimos aquí a contaros nuestras experiencias o lo que estamos haciendo tal, pues parte precisamente de eso, de una experiencia, de un trabajo personal, de cosas que vas leyendo, vas aprendiendo, vas mirando un sitio y de otro, y al final nadie aquí es el gurú, no sabemos todo. Entonces simplemente os contamos cómo nosotros lo hemos vivido, ¿vale? Entonces, hoy espero no meter mucho la pata, pero si lo hago, pues y me queréis corregir, pues perfecto, los feedbacks también serán bienvenidos, pero básicamente es eso. Esto es un proyecto personal, por decirlo de alguna manera, que voy a contar, pero bueno, puedo equivocarme, ¿vale? Pero no hacerlo. Básicamente la charla la he dividido en tres partes. Una es la palabreja esta de DSL, que no sé si si alguien anda despistado de qué es. Lo primero que voy a intentar es centrar qué quiero decir con DSLs. Vamos a ver un poco el DSL versus API, que es el título de la charla, ¿no? El por qué os digo que vuestra API ha muerto, aunque ya veremos que eso era un reclamo para traeros hoy a la charla. Y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer con Groovy para hacer estos DSLs. Y al final del todo, mi intención, según el tiempo, porque hay mucho que contar, quiero llegaros a enseñar cómo he aplicado estos en un proyecto práctico que se puede usar. Está hecho por mí en mis ratos libres, con lo cual yo mismo sé que la calidad todavía hay que mejorarla, de hecho en ello ando. Pero bueno, quiero que veáis el tema de Google como algo que he hecho yo, con todo lo que os voy a contar. Realmente el interés de la charla es, lo que voy a contar primero, no tanto como Google, ¿vale? Básicamente, para centrar un poco lo que os decía de lo que es DSL o API y tal, lo primero, vamos a hablar de lo que podría ser un API común que tenemos todos. Como API, pues estamos hablando de esa librería que estáis usando en vuestro día a día. Si alguien está pues, con un e-commerce, pues por ejemplo, esa API puede ser, pues si estás haciendo un Magento, pues esas librerías de Magento para añadir productos. Si alguien está, por ejemplo, trabajando en una centralita, pues el API es cómo dialogas tú con la máquina esa, ¿no? Para coger llamadas, pasarlas a otro. Si estás haciendo un programa de contabilidad, pues tu API es cómo acabas atacando a la base de datos o haciendo los cálculos y demás, ¿no? Eso es lo que es el API. Vamos a poner un ejemplito muy simple en el que yo creo que todo el mundo más o menos ha pasado por él y que entenderemos, como puede ser pues, un API de email. Pensemos que este va a ser nuestro API y esto es lo que os pido, trasladarlo a vuestro día a día. Un API de enviar un email, pues por ejemplo, dentro de toda nuestra aplicación, pues tenemos un punto donde podemos enviar un email. Y el email pues es esa funcioncita que veis ahí, sendMail, que recibe 4 parámetros. Que sí, que si lo hacemos con un bin, pasando parámetros, un bin en vez de string, queda mucho mejor. Pero al final, el concepto es eso. Tenemos un algo que estamos usando en el día a día, pasándole parámetros y demás, y que hace una serie de cosas dentro para enviar mail. Esto no es el caso. O sea, esto no es de lo que vamos a hablar. Aquí esto está copiado por ahí de Internet. Es un ejemplo de un API que está mandando email. Realmente de lo que
os quiero hablar hoy es de cómo consumimos este API, ¿no? Entonces, más o menos, entiendo yo que, por ejemplo, supongamos que nuestro negocio es enviar email. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Y entonces, un día llega el de recursos humanos o el de marketing y dice, oye, es que quiero, sabiendo que nosotros mandamos email, pues quiero hacer una campaña a una serie de clientes. Como tú sabes mandar email, toma este fichero y manda un email. Eso a mí, yo creo que nos ha pasado a todos. A mí me pasa casi a diario. Y entonces, pues bueno, tú lo que haces es haciendo el API la tienes en un lado y lo que haces pues son esos scripts, esas ñapillas, esos programitas en los cuales vas saliendo del paso y en el cual has dialogado un poco con el usuario, digamos, el que está consumiendo el API. Y bueno, a veces es un fichero de texto, la mayoría de las veces estamos intercambiando Excel, a ti te toca coger y leer ese Excel, parsearlo, bla, 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 y al final del todo es llamar a tu API. Esto es lo que os digo, ponerlos en vuestro negocio cada uno, ¿no? Esto, por lo menos para mí, es un poco como la situación típica que podemos estar viviendo todos. Eso es lo que yo entiendo, por decirlo de alguna manera, API. Como DSL tenemos la frase de Martin Fowler, muy técnica, muy académica, donde lo resume, ¿vale? Realmente los DSL son esos pequeños, entre comillas, lenguajes, que realmente lo que están es orientados a un área particular. Con eso no haces una aplicación completa. Con un DSL no vas a hacer una aplicación de contabilidad, no vas a hacer un Shopicar ni nada, pero probablemente con la unión de varios DSLs acabas haciendo algo más completo, ¿no? Es la diferencia entre el DSL de lo que es un lenguaje pues, típico Java, procedural, ¿no? En el que ya te puedes hacer toda la historieta. Entonces, esto es un DSL. DSL famosos. Repito, esto es para ir concentrando, para entender de qué estamos hablando cada uno, ¿vale? DSL famosos. Por DSL famosos, estoy seguro de que ahora mismo estáis pensando el DSL más famoso que podáis pensar. Estoy seguro que esta semana lo habéis usado más de una vez. Para mí el más famoso es esto. Esto es un DSL. Un DSL, la Heller de Language, ¿vale? Este es un lenguaje que a alguien se le ha ocurrido, unos señores bastante inteligentes, se les ocurrió y lo que te enmascara es cómo acceder a ficheros, cómo acceder a datos, cómo indexarlos, cómo juntar datos unos con otros. No voy a extender mucho más porque todos sabemos lo que es el SQL. Otro súper famoso, HTML también es un DSL. Realmente con el HTML ni con el SQL estás haciéndote una aplicación. Estás haciendo como partes, ¿vale? Cada una las juntas y acabas haciendo una aplicación entera. Bueno, hay otros tipos de DSL. Uno en el que nosotros como programadores nos sentiríamos más cómodos, como puede ser este tipo de DSL del Spring Integration, en el cual vas concatenando funciones, ¿vale? Y también hay otros DSLs un poco más expresivos, por lo menos para mi gusto, como puede ser el de Gradle, en el que es usando Closures de Groovy, en el que tú, por ejemplo, pues vas Gradle, por ejemplo, con este DSL, en este ejemplo que os pongo, te abstrae de lo que es cómo bajar dependencias, de dónde bajarla, con un lenguaje que alguien se ha inventado, se ha ido ocurriendo. Por ejemplo, pues eso, poniendo Maven entre llaves y URL, te indico dónde te gira un repositorio. Y él hace las llamadas oportunas al API para bajarlo, para buscar las dependencias y demás, ¿vale? Esto es un DSL de Groovy. Y nada te quita a que tú te inventes un DSL. O sea, realmente la charla de hoy me daría por satisfecho si os consigo transmitir lo fácil que os puede ser crearos vuestro propio DSL, ¿vale? Y aplicarlo en vuestro entorno laboral y cómo esa facilidad os ayudaría a que a esa API con la que estáis trabajando todo el día y que os está pidiendo os está creando fricciones con otros departamentos, con tu compañero, cómo conseguir con estas DSLs haceros la vida más fácil. Como os digo, esto es un ejemplo, ahí tenéis la URL donde se explica cómo funciona, cómo hacer este DSL. Son 40 líneas, creo, no llegará más. Y simplemente es un DSL pues, para dibujar funciones. Entonces esto, un matemático o alguien así, lo entiende más que las llaves, los puntos y comas y demás, ¿vale? Como os digo, en esa URL se explica cómo ir haciendo paso a paso ese DSL y un poco la charla de hoy pues, sería ya formalizar ese script, esa documentación, ¿vale? Ya algo un poco más completo.
Con eso os quiero decir que DSLs están en todas partes. Podemos crear esos DSLs muy fácil. Podemos hacer DSLs para... Y yo me he puesto aquí unos ejemplos que se me han ocurrido según hacía la presentación. Pues DSLs, por ejemplo, me he hecho uno en un cliente en el que teníamos que medir la calidad de las entregas. Entonces, el chaval que estaba en negocio, él tenía que saber cuándo se había entregado una mercancía, si se había entregado a tiempo, si había pasado 2 días, porque si es en fin de semana tengo que tener... Toda esa serie de reglas que era su negocio, lo acabamos modelando en un DSL y él era capaz, con ese DSL, de escribir lo que iba pasando. Yo realmente hablo en primera persona, pero era el equipo de informática, lo que conseguimos en ese punto es que él ya tuviera herramienta en su propio lenguaje y que realmente él trabajara para nosotros, no tener que estar nosotros con Excel o con ficheros o bases de datos trabajando para él, ¿vale? Son unos cuantos ejemplos que podéis usar, o sea, que se me han ido ocurriendo de DSLs. Entrando un poquito más al detalle, DSL los podéis hacer en Java, se hacen los DSL sin problemas, pero yo hoy lo vengo a contar cómo lo hacemos, cómo se pueden hacer en Groovy, ¿vale? Groovy es un lenguaje, para el que no lo sepa o para el que le tenga cierta tirria, es muy parecido a Java. La curva de aprendizaje es rápida si sabes Java, es muy fácil Groovy adaptarte a Groovy y tienen unas cuantas ventajas más. Y no es solo el que no tengas que poner punto y coma. Hay otras que le hacen muy bueno, le hacen muy apropiado para el tema de DSLs. Entonces son las que os voy a contar ahora como características del propio lenguaje. Vamos a verlas ahora respecto de Java, o otro lenguaje, pero respecto a Java. Y la pieza central, digamos, de la charla, que es la closure, ¿vale? La closure y esa notación que es, si consigo transmitiros el concepto este de la closure y del delegates to, vais a tener los DSLs en la mano para hacer los vuestros. Con las propias características de Groovy, Groovy te deja hacer, por ejemplo, las 3 funciones de arriba son Groovy y lo bueno de Groovy es que también te deja hacer las 3 de abajo. Es la misma, las 3 de arriba corresponden con las 3 de abajo, pero si os fijáis, las 3 de arriba es una en la que los programadores nos sentimos más cómodos porque vemos los paréntesis, sabemos asociar el punto, qué es lo que está haciendo el punto, ¿no? Que pinta ahí, los puntos y comas también los puedes saber, el new, todas estas palabrejas a nosotros como programadores nos sentimos cómodos, pero si a esto se lo das al de negocio, pues te lo tira a la cara, no sabe qué le estás haciendo y se aburre. Sin embargo, si le das algo tipo como la segunda parte, que sería la misma función, ya se puede sentir más cómodo. Por ejemplo, la última frase de cómo pintar un muro de 3 colores, pues es que lo lees. Entonces, alguien de negocio, y con negocio no estoy solo hablando de esa gente de recursos humanos y tal, sino un programador que pueda consumir tu API y que él pueda escribirlo de esa manera, pues lo va a aprender antes, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de closure? Groovy, como os digo, pues tiene muchas similitudes a Java. Java 8, sí, en Java 8 es cuando ya han aparecido las lambda, esas funciones así sueltas. Y muy bien, Java lo tiene, pero es que Groovy tenía las closures desde mucho antes y mucho más potentes que las lambda. Las closures, os comento lo de lambda para que los asociéis a ella, pero una closure realmente pues es como, yo la veo, es como un radical libre, un código que puede estar flotando por ahí que no está asignado a ninguna clase. Si tú lo ejecutas en sí puede hacer algo, pero no es nada. Lo importante de una closure es que la puedes asociar hasta 3 objetos. Nosotros hoy nos vamos a quedar solo en uno por hacerlo más simple, que sería el delegate, ¿vale? Luego tiene otros 2 que no me voy a meter en ello. Y cuando ejecutas la closure, realmente se está ejecutando en el contexto de ese objeto. Es como si cogieras un objeto, le pegaras una función que has obtenido por otro lado y esa función ya se pudiera ejecutar en ese objeto. Este ejemplo, creo que a ver si lo consigo transmitir, porque esta es la pieza, está en la parte fundamental de la closure, a ver si la consigo transmitir. Como veis, tenemos una closure, a ver, no se ve, vale. ¿Sí? No, pero si la meto dentro ya, bueno, vale, ahí, ¿no? Esta es la closure, entre los paréntesis, entre las llaves. Ahí estoy definiendo un código y lo que hace ese código pues es imprimir un texto
y usa una característica de Groovy que pueden meter entre dólares dentro de una comilla para que él en ese momento busque una property. Es lo de menos. Tenemos ese método y tenemos dos clases, la clase A y la clase B. Como veis, son diferentes clases, no extiende de la misma, no hay herencia, no hay nada, y las dos lo que tienen son un atributo, se llama age, y en uno es un int, y en otro es un método getAge. Esto es un poquito de Groovy, realmente a lo mejor lo podía haber hecho un poquito más javero, pero bueno, para que ya también vayáis viendo cositas de Groovy. Lo importante de esto es que en cualquier momento yo a la closure le puedo especificar el delegate. Y en el primer caso le puedo asignar a la clase A. Como veis, a ver si... ahí. ¿Vale? Asigno a la clase A. Si yo con esta sentencia ejecuto la closure, lo que se va a hacer va a ser ejecutarse el printl, y cuando la closure encuentre atributos en funciones, cualquier cosa del código que no tiene, lo que va a hacer automáticamente Groovy lo que me va a hacer es irlo a buscar al delegate. De tal manera que esta closure en sí, que suelta, daría error porque ella no sabe lo que es el $age, cuando ya tiene un delegate, ella automáticamente va a ir a buscarlo al delegate, ¿vale? Obviamente, si no lo tuviera el delegate, iría al owner. Si no lo tiene el owner, iría al this, y si no lo tiene ninguno, sería cuando daría error. Owner y this lo dejamos aparte, nos quedamos solo con delegate por simplificar, pero es así. Pero si veis esa misma closure, sin hacerle nada más, le cambio el delegate a otra clase, la salida nos saldría my a is a string, ¿vale? Eso es lo que saldría. Esto es la pieza central, por decirlo de alguna manera, de la closure. La idea es que yo tengo un código, pensemos que no sabemos cómo lo hemos obtenido, nos pasan una closure como argumento, lo que haya dentro nos es desconocido, pero le podemos hacer que ese código que nos han pasado desconocido, pegárselo a un objeto que nosotros conocemos, ejecutar el código que nos han pasado y tener la seguridad de que ese código se ha ejecutado en el contexto bien de la clase A o bien de la clase B. Vamos a irlo elaborando, pero un poquito esto es la idea. Si recuperamos un poco lo que os decía del email, vamos a intentar ver cómo podríamos hacer ese API que tenemos y que estábamos consumiendo de esta manera, cómo podríamos mejorar nuestra comunicación, cómo podríamos mejorar este API para que un usuario se sintiera más cómodo usando nuestra API. Pues sería con un DSL tipo de este estilo. Si nosotros fuéramos capaces de crear un DSL así, el usuario que tenía que mandar un email, y repito aquí, pensar en vuestro negocio, si el usuario que tenía que mandar un email, que a él, por ejemplo, era pasándolo por argumentos, los 4 primeros en un Java-jar, mandar un mail con los 4 parámetros, o en un Excel en el que la primera columna es el from, el to, etcétera, o en un objeto CSV, en un JSON, cualquier cosa de esta que el usuario le va a ser muy técnica. Sin embargo, si el usuario pudiera escribir algo así, creo yo que se sentiría mucho más cómodo. Si encima le podemos decir, pues mira, por ejemplo, donde yo he puesto from, si tú te sientes más cómodo en vez de from y lo cambiamos por de, pues eso sería de. Si tú en vez de si en vez de from quieres que sea, que pongamos para, pues lo cambiamos por para. Es definir el lenguaje con el usuario en el que se va a sentir más cómodo, ¿vale? Incluso le puedes decir, y el orden en el que lo pongas, te da igual. Si tú lo quieres poner todo en una línea, bien. Si lo quieres poner en 2 líneas, como a ti te guste, ¿vale? Pues eso sería un DSL. Esta es la parte en la que tendríamos que estar trabajando con el señor con la persona de negocio, que ella sabe realmente el lenguaje, cómo quiere expresar su negocio. Nosotros sería la labor en la que estaríamos tomando esos requisitos, definiendo ese lenguaje con él, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo implementaríamos? Pues lo implementaríamos, primero, traduciríamos ese DSL que hemos hablado con él, esa serie de palabras, lo escribiríamos en un spec, lo podéis llamar a la clase como queráis, spec significa de especificación, pero bueno, la clase se llamaría como quieras, es un spec, y en el cual, si os fijáis, ese método from que recibe un string, no he escrito todo, solo he puesto el primero como ejemplo, ¿vale? From, to, subject y body se corresponden realmente, a ver si atino, sí, se corresponderían al from, subject, body, ¿vale? Es donde estamos definiéndole el lenguaje. Este sería el spec. Entonces, por un lado tenemos que el usuario,
el que quiere consumir nuestra API, es capaz de hacer en un fichero de texto o en código, como sea, pero de una manera más orientada a su lenguaje, ¿vale? Tendríamos esa closure que lo que tiene dentro es ese lenguaje. Por otro lado, tendríamos una clase, y si recordáis el ejemplo de lo que os decía, sería el símil de la clase A o la clase B, una clase que le puede dar sentido a esas funciones que va a llamar la closure. Este from se correspondería a ese. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese from? Puedo validar que me has pasado una dirección correcta, que ya no si me la has pasado no me la puedes volver a llamar 2 veces, lo que queráis. En este ejemplo tan simple, simplemente el spec se va guardando los strings que le vas pasando, ¿vale? Por ahí le podéis complicar lo que queráis. Y entonces simplemente nos faltaría unir esas dos partes. Nos faltaría unir la closure que nos ha mandado el señor con la especificación que respalda esa closure. Y eso puede ser un builder, lo podéis llamar como queráis, y básicamente va a ser la función email, ¿vale? Esa función email recibe un parámetro, ahora veremos el qué significa el delegates to, ¿vale? Quedémonos simplemente en que vamos a recibir una closure, ¿vale? Y este método de email se corresponde, realmente a este. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es a este método de email pasarle toda esa closure, ¿vale? Ese método de email recibe una closure y realmente lo que está haciendo es un poco como lo que hemos explicado antes. Sería esa clase A que hablábamos antes, sería el email spec. Llamaríamos, esto ya es un poco como por buenas prácticas, por eso lo he complicado un poquito más el ejemplo, por explicaroslo y como buena práctica, cogeríamos la closure que nos ha pasado el usuario, la clonaríamos. Hay un método de Groovy que nos sirve para clon. Esto es el clon típico de Java, pero sería como buena práctica para no tocar la closure que nos ha hecho. Prepararíamos la closure para decirle que cualquier función que tenga esa closure dentro solo se ejecute dentro del delegate, que no me buje ni en el owner ni nada, solo dentro del delegate, ¿vale? Como una medida de protección para que no se salga del contexto y simplemente llamaríamos a la closure aquí en code. Aquí en este punto lo que está pasando es lo mismo que os he explicado antes en A y en B. Aquí este punto es cuando estamos haciendo que esa closure que nos ha pasado el usuario se ejecute dentro del spec. En ese punto tenemos que si el usuario me ha puesto from, yo ya lo he ido recogiendo en la clase anterior. Si me ha puesto to, lo he ido recogiendo. De tal manera que cuando salgo del método, tengo ya email, este spec, que ha dialogado con lo que me ha pasado el usuario. Acabamos de resolverle la DSL, acabamos de dialogar con el usuario con su DSL, ¿vale? A partir de aquí, simplemente llamar al API. Esto es lo que os decía un poco de que es trampa al título porque tu API no ha muerto. El título era tu API ha muerto, larga vida al DSL. No, realmente lo que estamos haciendo es empoderar tu API. Estamos consiguiendo que el usuario ya no tenga que depender de ti, para que le implementes funciones y además que se sienta cómodo porque lo que le estás ofreciendo es un lenguaje que él entiende y que él maneja, ¿vale? Si me habéis seguido hasta aquí, esta es la charla, ¿vale? Básicamente esta es la charla. ¿Qué es lo que pasa? Con estas ideas en la cabeza, yo quería hacer un ejemplo para el blog ese que os decía de Google. Quería hacer un ejemplo para un calendar de Google y me empecé a escribir el script, empecé a llamar a las APIs de Google, que ahora las veremos, y me di cuenta de que ahí lo que estaría mucho mejor que simplemente llamar a un montón de APIs es disponer de un DSL que me permitiera dialogar que me permitiera esa facilidad pensé como que cualquier usuario que no fuera programador ni que fuera técnico pudiera dialogar con esas APIs de Google, ¿no? Entonces un poco el proyecto este de Google que os cuento ahora. Y ya estamos en la tercera parte de la charla, ¿vale? Por recapitular un poco, lo que os quiero... ¿Por qué lo separo así? Digamos, lo importante para mí hoy de la charla es que veáis que hacer DSLs es muy fácil, que eso va a ayudar en vuestra API para que el usuario pueda usar vuestras APIs, vuestras APIs o la del tercero. Y en esta charla lo que os quiero contar es cómo podemos hacer un DSL que, por ejemplo, use las APIs de Google. Es un proyecto totalmente
personal hecho por mí en ratos, como quieres decir, con lo cual tiene la calidad que yo le he podido dar. Las palabras y el DSL está totalmente inventado por mí, con lo cual pues hay cosas que, muchas cosas se pueden mejorar, ¿vale? Tenéis ahí el enlace por si le queréis echar un ojo al proyecto. Y bueno, no me voy a parar mucho en lo que son las APIs de Google, yo creo que casi todo el mundo las conocerá. Sabéis que si estás mandando un correo de Gmail, si estás alojando ficheros en Drive, cualquier cosa así, estás usando las APIs REST de Google. Google, para hacernos la vida más fácil, nos da una serie de librerías en varios lenguajes, en Java, en Python y demás, pero si ahí tenéis la URL, ¿vale? Tenemos esas librerías, pero cualquiera que las haya usado, pues ve que es arduo, ¿no? Entonces, por eso está Google. Google intenta ayudarte un poco en el uso de eso, ¿vale? En el uso de esos servicios de Google. Eso es abierto, demás, tal. Sí, perdón. Entonces, por ejemplo, Google, ¿dónde puede venir bien? ¿Dónde os podéis usar? Bueno, pues esas DSL las podéis usar, y yo las he estado usando, por ejemplo, para volcarme una base de datos, una tabla de una base de datos que estaba detrás de un firewall. No podíamos acceder a la base de datos con una herramienta tipo SQL Server, no te podías conectar. Pues nos podíamos conectar por escritorio remoto, le pusimos un script de Google y éramos capaces de exportárnosla a una hoja de cálculo, básicamente. También tenemos un DSL, por ejemplo, para manejar los eventos del calendario o para gestionar los Drive, los ficheros de tu Drive. O sea, hay muchos casos de usos por ahí que se pueden usar. Lo puedes usar en Groovy, en Java también. También lo he probado a dockerizar y tal, o sea que tiene mucha versatilidad. Principalmente tengo 3 proyectos hechos. Sería el que vamos a ver ahora del login. Puedes gestionar tu Drive o puedes gestionar incluso hojas de cálculo y el calendario, que no tiene mucha chicha. Gmail y muchos más servicios que tiene Google. Según tenga tiempo, si alguien se anima a colaborar, pues estaría muy bien que los pudiéramos ir creando más DSLs, ¿vale? Por ejemplo, el de autentificación. Bueno, pues el de autentificación, cualquiera que haya estado con Google, sabes que tienes 2 maneras de autentificarte. Una sería cuando te vas a acceder a Google y te pide que elijas qué cuenta quieres usar, que metas tu password y demás. Esa es la OAuth. Pero también puedes hacer cuentas de servicio que interactúan sin necesidad de que se autentifiquen, actúan y están hechas para programas en plan eso, backend en jobs y demás, actúan sin que un usuario tenga que autentificarse, ¿no? Entonces, básicamente, si alguien quiere autentificarse con las APIs de Google, de Java, por ejemplo, esto está extraído del ejemplo de Java, pues tienes que hacerte código, está extraído, este es el ejemplo de Google, para extraer y seleccionarte. Perdón, tenía que haberlo deshabilitado. Vale, eso es si quieres hacer usar las APIs de Google. Si quieres usar Google, haces esto. Simplemente haces login, llaves, y aquí es lo que os decía. Aquí ahora trasladarlo a vuestro negocio, a donde estéis vosotros peleando. Yo en este momento me dije, me voy a inventar un DSL, me voy a inventar un lenguaje de cómo autentificarme en Google. Y las cosas que vi, pues necesitaba, por ejemplo, darle un nombre a mi aplicación. Pues se me ocurrió poner el application name, de una forma muy original, se me ocurrió poner ese DSL. También, por ejemplo, cuando te vas a autentificar contra Google, pues le tienes que decir una serie de scopes contra los que tienes que usar, ¿no? Bueno, pues puse el with scopes. Lo que quiero que veáis de aquí, pues es que esta serie de palabras son las que tú vas a tener que hacer para tu lenguaje, ¿vale? Con esto estás identificando en Google. De la misma manera, pues tenemos, por ejemplo, que para subir ficheros a Google, pues tienes que picarte esto está igual, esto está extraído de los ejemplos de Google, pues si esto es lo que tienes que hacer para subir un fichero con Drive, esto es lo que tienes que hacer para subir un fichero con el DSL. Tiene muchas más capacidades, más cosillas que le puedes poner, pero con esto estaría, espero que me dé tiempo,
y hacemos un ejemplo de que con estas 3 líneas subimos un fichero a Google. Estará mejor escrito, las palabras eran más o tal, pero yo creo que esto se lo enseñas a un usuario, y como usuario estoy hablando de cualquier persona, no tiene que ser el de recursos humanos o tal, no quiero incidir en ellos, pero creo que alguien puede entender esto mucho mejor que el explicarle cómo subir un fichero así, ¿no? Me parece... por ejemplo, para buscar ficheros, pues he seguido creándome y me sigue, pues ahora quiero buscar ficheros. Te buscas las APIs de Google y ves que es lo mismo, no me caben ni en la pantalla, son un montón de llamadas de Java. Bueno, pues esto, con este DSL, ¿vale? Consigo que el usuario busque ficheros que empiezan por ABC y además para cada fichero que haga algo. Con lo cual aquí os comento de pasada, pues otra de las funcionalidades o de las potencias de un DSL, que es el poder anidarlas. Por ejemplo, si os veis, ahora ya estaréis viendo que detrás de todo esto realmente hay un método que se llama withFiles, que recibe una closure. Esa especificación que la está respaldando, digamos, esta closure, tiene a su vez un hfile que recibe otra closure. Entonces él en ese momento es builder siendo spec. No sé si he conseguido transmitiros ahí la idea, ¿vale? Pero lo que veis es, y esto es Gradle, ¿eh? Gradle cuando estáis haciendo así funcioncitas, pues detrás hay algo parecido a esto. Una implementación, pero que lo que está recibiendo son closure, que las puedes anidar en otras closure y demás, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, para manejar con sheet, para las hojas de cálculo, por ejemplo, leer una hoja de cálculo, pues lo mismo. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Bueno, pues voy a hacerme una DSL que se va a llamar, perdón, aquí, with spreadsheet. Entonces, si tú a este método le pasas primero una ID de Google y una closure, él te enmajara y hace todo el rollo que tengas que hacer con las APIs de Google, ya te las está haciendo, ¿vale? La API sigue ahí, pero el usuario con esto lo ve mucho más cercano a lo que él espera para escribir, ¿vale? Además, aprovechando cosas como te puede dar Groovy, podemos hacer cosas como leer la A2. El usuario ahí pone A2, ahí no tiene que poner nada más. Solo poniendo A2 dentro de mi closure, Groovy es capaz de detectar que si lo que estás pidiendo es una property, estás pidiendo algo que él considero que puede ser una fila, una celda, perdón, de Google, pues pueda ir él a recuperarla y devolverte el string, ¿vale? Por lo mismo podemos hacer para escribir. Así estaríamos escribiendo en una hoja de cálculo, ¿vale? Con esto tengo que insistir mucho. Esto es Grogle, esto es el DSL como me lo he inventado. He aprovechado las características de de Groovy, pero realmente lo que está detrás son spec, closure, llamando a Google, ¿vale? Calendar y demás. ¿Cuánto me queda? 5 minutillos, ¿no? Bien. Vale. Calendar, perdona, pues lo mismo, con calendarios pues puedes, por ejemplo, recorrerte todos los eventos de tu calendario, ¿vale? Voy a avanzar porque... a ver. Perfecto. Bueno, pues vamos a intentar hacer un demo time, lo único que tengo que estar de espalda. Así. Vale, no sé, ¿se ve bien? Lo puedo poner en presentación si queréis. Vale. Me voy a poner un poquito aquí porque si no, no lo veo, no lo tengo duplicado. Vale. Esto es un script, un Groovy script. Y yo lo voy a ejecutar ahora dentro del IntelliJ. Pero por las mismas, podría ser un fichero de texto escrito tal cual por un usuario con un notepad y pasándotelo a Groovy, y Groovy sería capaz de leer esto y ejecutarlo. Por eso Groovy también es muy bueno para este tema de los DSL, porque nos va a permitir de una forma muy fácil que el usuario incluso nos pase texto, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el script? Pues con estas 10 líneas creo que son, lo que vamos a hacer es, primero, pillar una instancia del Drive, nos vamos a autentificar, ¿vale? Le voy a pasar un ficherito que yo tengo ya bajado, que he obtenido de Google, donde están mis credenciales, y lo que le voy a llamar es al DSL upload file, que lo que me pide es una closure. Como veis, esta closure, repito, son un DSL que me he inventado yo y aquí lo tenéis que extrapolar a vuestro negocio. Para un upload file se me ocurrió que lo más fácil, o sea, las cosas que yo podría pedirle a un usuario, pues es que me diga con qué nombre lo quiere subir,
el content type o el main type que quieres usar. Si no lo pones, da igual, él te pone uno por defecto. Y aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que me lo grabe como Google Doc. ¿Vale? Y el contenido, aquí el contenido lo podía haber simplificado todavía más. Esto lo he hecho hoy mientras estábamos comiendo, lo he hecho ahí rapidillo. Lo podíamos haber dejado un poquito más orientado al usuario. Aquí se me ha ido. El new podía haber sido simplemente una cadena de string, que el usuario hubiera puesto comillas, ¿vale? Esto se me ha ido ahí en la hora de la comida. Si nos olvidamos de eso, el usuario simplemente estaría poniendo content y las 3 comillas y estaría pasando un texto. No tiene más. Al final del todo del script lo que me he hecho es un printl para saber el ID que me da del Groovy para luego poder, de Google, para luego poderlo contrastar con mi Drive. Pero la esencia del script, del DSL, es el upload file. Si nos vamos un momentito, aquí salgo de presentación. No, perdón. Esto me mata. Ahí. Ay, qué difícil es esto. Ahí. Vale. A ver, este es el drive del usuario. Tengo ahí una serie de documentos, ¿vale? Pero si os fijáis, no tengo el... Ahí no existe... ¿verdad? Ahí no existe el fichero Codemotion 2018, ¿vale? Este texto, lo que yo quiero subir a mi Drive es el Hola Codemotion con la hora que es ahora, que es la hora a la que lo ejecute. No tengo el ficherito, ¿vale? Entonces, simplemente le ejecutamos. Si atino con el ratón, aquí. Vale. Entonces, lo primero que me hace es, estoy usando la cuenta de usuario para que veáis. Voy a usar este usuario. Le permito acceder al Drive, al script. Me dice que ya está. O sea, que me ha autentificado mientras el script ha estado ejecutándose y ha terminado. Y como veis, saca allí pues, una serie de numerajos. Eso es lo que os digo, es el print para que ahora lo comprobemos que el número ese no me invento, ¿vale? Entonces, mientras ha autentificado, a ver, ¿dónde tengo el ratón? Tenía que haber duplicado las pantallas. Vale. Pues aquí lo que vemos es que ha aparecido ya Codemotion 2018. Y si entramos al ficherito, aquí lo tenemos, con la hora de ahora mismo. ¿Vale? Es un ejemplo muy rápido. Hubiéramos podido hacer un ejemplo con hoja de cálculo, por ejemplo, para ver cómo escribir en una hoja de cálculo una tabla. En el blog ese que os dije hay otros cuantos ejemplos, mucho más completos, en el que podéis trastear con ello y veríais cómo consumir. ¿Vale? Y... no sé dónde está la pantalla. Perdón. Y por último, algunos enlaces, por si tenéis interés en el tema. El primero es la documentación de Google destinada a DSLs, que os va a dar unas cuantas pistas. El proyecto de Google, por si os ha interesado, creéis que os puede servir. O sea, una cosa es, como digo, tema de DSLs y otra, si creéis que os puede ser útil el proyecto de Google, ahí lo tenéis y me podéis comentar lo que queráis. Y justamente he añadido este último enlace porque justamente el jueves, cuando ya estaba yo dando los últimos retoques así, Musketeer, es un usuario, un gurú de Groovy, puso este Twitter, no enlaza a la página, en la que viene un enlace a una serie de artículos que ha hecho en Medium, donde toda mi charla realmente él la explica como había que explicarla. La explica muy bien, con ejemplos, él ha hablado en otro ejemplo,
pero viene todo muy bien explicado. Y eso es todo lo que os quería contar. Gracias. No sé si tenéis preguntas. 2 preguntillas me dicen. Espera, allá al fondo. Bueno. La pregunta es, tanto para destinatarios de estos DSLs, usuarios tanto técnicos como no técnicos, si a la hora de la verdad habéis encontrado alguna resistencia de la gente a decir, yo no quiero aprender un lenguaje nuevo, no quiero aprender algo nuevo. Buena pregunta. 50-50. 50-50. Ha habido usuarios, ya han sido, en el caso particular, han sido peor los programadores, que yo me esperaba que compañeros, no es por ponerlos a parir, pero que sí, que consideraba que compañeros más del mundo de la programación lo iban a disfrutar más o a estar más reactivos. Y sin embargo, por ejemplo, lo que te digo, los 2 proyectos que en lo que empezó mi curiosidad con DSL, que se usó para el tema de lo de la entrega de mercancías, y otro ejemplo que no os he detallado por no extenderme, que era el manejar una centralita. Bueno, el usuario de la centralita, empezamos con Excel para empezar a ver el negocio y tal, pero cuando le conseguí diseñar esa primera versión de DSL, le estoy muy agradecido, porque realmente es el que me hizo la satisfacción de decir, no, pues sí, alguien sí puede estar interesado. Pero es cierto que con los programatas, así como yo, no me ha gustado tanto el feeling. Había una allá al fondo. Vale, buenas. En este caso has puesto el ejemplo del DLS con Google, que entiendo que obviamente me refiero al estar hecho en Groovy, pues se consume desde Groovy como tal. ¿Has hecho la prueba de consumir el DLS desde otro lenguaje? Vale, es DSL. Eso. LSD es otra cosa. Perdón. ¿Puedo hacer el chiste? Sí. No, sí, tienes razón. A ver, en el proyecto verás que hay test también que son en Java, porque Java puede llamar a Groovy sin problema, ¿vale? El problema, por decirlo de alguna manera, que ese ha sido mío, el problema mío ha sido que, bueno, empezó todo para script de Groovy, y entonces cuando ya quise meter Java, las lambda, me ha salido un churro. Iba a decir una palabra más fuerte, pero la integración con Java lo llama perfectamente. No hay ningún problema. El problema ha sido el que no me gusta la sintaxis que he hecho. O sea, el DSL, que me queda muy bonito en Groovy, yo no he sido capaz de que en Java me quede igual de vendible. Entonces, sí te digo que he empezado hace 2 semanas una reescritura. Ahora digamos que ya controlo el dominio, entonces lo controlo en la medida que se puede hacer. He empezado un nuevo fork orientándolo a casi de primer ciudadano, como lo dicen, a Java, para usar los consumers, la function y tal, y darle un poco más el aire de Java. Pero la implementación, digamos, las llamadas a API seguirían siendo Groovy sin problema. ¿Vale? Pero vamos, sí puedes. Y nada más, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias.